Durante décadas creímos que Chernóbil estaba bajo control, pero un impacto reciente ha dañado la estructura que encierra al reactor 4 y por primera vez en años su seguridad ya no es absoluta. Para entender por qué esto importa y qué podría significar, debemos volver al origen de todo. Antes de entender lo que está pasando hoy en Chernóbil, quiero que me acompañes un momento atrás en el tiempo. No vamos a profundizar tanto como en un documental completo, pero sí lo suficiente para que entiendas por qué lo que vas a ver ahora importa. Porque lo que ocurrió allí en 1986 no es solo una historia del pasado, es una sombra que sigue viva hoy. Quiero que imagines esto conmigo. Es la madrugada del 26 de abril de 1986 y el mundo está dormido. En una sala de control de la central nuclear de Chernóbil, un experimento que debía ser rutinario comienza a desviarse de todo lo previsto. Y a las 1:23:40, en menos de un segundo, el reactor número 4 explota. La explosión no solo rompe el edificio, rompe la idea de que el ser humano controla la energía que crea. Fragmentos de grafito radiactivo salen disparados hacia el cielo. El aire se vuelve invisible pero mortal. Y a tan solo 3 kilómetros, Pripyat sigue dormida. Miles de familias sin la menor idea de que la vida que conocían ya no existía. Lo digo porque es importante que lo sientas. Lo que estaba pasando en esos minutos no se parecía a nada que el ser humano hubiera enfrentado antes. Y desde ese instante, cada decisión, cada paso, cada error, nos acompaña hasta hoy. Cuando amanece, el gobierno ordena evacuar la ciudad. Les dicen que serán 3 días. 3 días que nunca terminaron. Pripyat quedó congelada. Columpios quietos, comida servida en mesas que nadie volvió a tocar, cuadernos abiertos en aulas que ya no tienen alumnos. Y detrás de ese silencio, una verdad incómoda. La radiación seguía allí, respirando. Para contenerla hizo falta algo más que protocolos. Hizo falta gente. Los liquidadores, hombres comunes enviados a hacer un trabajo inhumano. Subieron a los tejados del reactor sin apenas protección, enfrentándose a niveles de radiación que ningún organismo debería soportar. Y aún así, lo hicieron, porque si no lo hacían ellos, nadie más podría evitar que el desastre se extendiera por Europa. Gracias a ellos se construyó el primer sarcófago, entre 1986 y 1987. Era un ataúd de hormigón levantado con prisas, con grietas, con miedo, pero suficiente para ganar tiempo. Tiempo que el mundo utilizó para pensar en una solución definitiva. Décadas después, el mundo entero se unió para construir el nuevo arca de confinamiento. Entre 2010 y 2016 se ensambló la mayor estructura móvil jamás creada por el ser humano. En 2016 se colocó sobre el reactor, y alrededor de 2019 se completó la hermetización total. Imagínatelo por un momento. 36.000 toneladas de acero, moviéndose lentamente para cubrir un monstruo dormido. Una obra de ingeniería creada para resistir terremotos, tormentas, corrosión, todo. Pensada para durar 100 años. 100 años en los que Chernóbil, al fin, permanecería en silencio. Y te digo algo. Durante un tiempo, funcionó. Durante un tiempo todos, científicos, ingenieros, gobiernos, respiraron con tranquilidad. Parecía que por fin la historia estaba bajo control. Pero incluso los gigantes tienen puntos débiles. Y Chernóbil es un gigante que nunca dejó de respirar. Por eso es tan importante entender este capítulo. Porque lo que ocurrió después, lo que ocurrió el 6 de diciembre de 2025, no puede comprenderse sin recordar la magnitud del monstruo que llevamos casi 40 años intentando mantener encerrado. El reactor 4 no volvió a explotar, no volvió a quemar, no volvió a rugir. Pero su prisión, esa jaula de acero que debía garantizar un siglo de seguridad, un día recibió un impacto. Y ese impacto no solo golpeó metal, golpeó la idea de que teníamos todo bajo control. Ahora que tienes el contexto, ahora que sabes qué duerme dentro del arca, ahora sí podemos entrar juntos en lo que realmente pasó ese día. Porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que nadie esperaba volver a escribir. Durante casi 4 décadas, el reactor número 4 permaneció encerrado bajo hormigón y acero. No producía electricidad, no albergaba soldados, no tenía ningún valor militar. Para la mayoría del mundo, Chernóbil era simplemente un recordatorio silencioso de lo que nunca debía repetirse.
Un lugar muerto. Un gigante dormido. Pero el 6 de diciembre de 2025, ese gigante recibió un golpe que nadie esperaba. Aquel día, en pleno contexto de tensión y conflicto, un dron armado apareció sobre la zona de exclusión. No tenía sentido táctico. Chernóbil no forma parte de ninguna red estratégica moderna. No era un objetivo lógico. Y aún así, el dron continuó avanzando, directo hacia el nuevo arca de confinamiento, la estructura de acero que desde 2016 cubría el viejo reactor para mantenerlo contenido durante un siglo entero. El impacto fue preciso. Un golpe seco, quirúrgico, contra una de las secciones superiores de la cúpula. La detonación perforó parte de las capas externas, desgarrando material que nunca había sido diseñado para enfrentar fuego enemigo. No causó un colapso, pero tampoco hacía falta. En un lugar como Chernóbil, un pequeño daño puede convertirse en una amenaza inmensa. La onda expansiva vibró por toda la estructura. Dentro del arca, entre capas que debían permanecer estables y herméticas, el aislamiento interno se incendió. No era un fuego normal. No ardía al aire libre. Ardía atrapado en un espacio sellado, en un entorno donde cada grado de temperatura importa, donde cada segundo sin control puede alterar un equilibrio frágil. Imagina esa escena. Una cúpula de 36.000 toneladas de acero, diseñada para encerrar un desastre, ahora respirando humo desde dentro. Una estructura construida para resistir tormentas, terremotos y décadas de corrosión, pero no un ataque deliberado. Los bomberos llegaron conscientes de que no estaban ante un incendio convencional. No podían actuar con brusquedad. El peligro no era solo el fuego, sino el lugar exacto donde estaba ardiendo. Trabajaron con cámaras térmicas, perforaciones controladas, herramientas específicas para evitar la propagación. No apagaban un fuego. Estaban defendiendo el escudo que contenía los restos más peligrosos que dejó la humanidad en el siglo XX. Finalmente, el incendio fue sofocado. Pero lo que dejó atrás fue más inquietante que las llamas. La estructura del arca había sufrido daño real. Sus capas internas, esenciales para su función de contención, ya no eran perfectas. El escudo que debía durar un siglo había sido vulnerado en apenas unos segundos. Desde el exterior, la cúpula parecía casi intacta, pero por dentro era otra historia. Y lo más preocupante de todo era esto. No fue un accidente, no fue desgaste, no fue la naturaleza. Fue un ataque directo contra la única barrera que separa a Europa de los restos inestables del reactor número 4. Incluso antes de que los informes oficiales se publicaran, los expertos en seguridad nuclear reconocieron la gravedad del momento. Porque si alguien estaba dispuesto a atacar Chernóbil, ¿qué límites quedaban realmente? El silencio del reactor se había roto. El gigante ya no estaba tan dormido. Y lo que parecía un incidente aislado pronto revelaría algo mucho peor. El daño era más profundo de lo que cualquier técnico hubiera querido admitir. Porque cuando los inspectores internacionales accedieron al interior del arca, lo que encontraron encendió todas las alarmas posibles. Quiero que vuelvas a estar conmigo dentro de esta historia, porque lo que ocurrió después del ataque no es fácil de explicar, y aún menos fácil de asimilar. Hasta este punto, lo que sabíamos era lo siguiente. El arca había sido golpeada, hubo un incendio interno y desde fuera parecía que todo estaba bajo control. Parecía. Pero Chernóbil nunca habla con un grito. Chernóbil habla con silencios. Y ese silencio, el que quedó tras apagar las llamas, escondía una verdad que nadie quería escuchar. Cuando los equipos especializados entraron al interior del nuevo arca de confinamiento para evaluar los daños, lo hicieron con dos ideas en la mente. Primero, comprobar si el fuego había dejado residuos contaminantes en zonas críticas. Y segundo, confirmar que la estructura seguía siendo tan estable como antes. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Imagina caminar en un espacio que no debería haber cambiado nunca. Un lugar donde cada panel metálico, cada superficie, cada sensor, debe estar exactamente igual que ayer, igual que hace 5 años, igual que el día en que la estructura se instaló. Un lugar diseñado para no moverse. Jamás. Y sin embargo, cuando empezaron a avanzar, algo no encajaba. Los sensores que llevaban años mostrando cifras inmutables ahora fluctuaban. Pequeñas variaciones en la humedad, cambios sutiles en la temperatura. Zonas que estaban frías ahora parecían más cálidas.
Paneles que debían ser rectos mostraban ligeras deformaciones, apenas milímetros. Pero en ingeniería nuclear, 1 milímetro no es una cifra, es una advertencia. El informe preliminar comenzó a tomar forma, y con él una frase que heló la sangre de todos los presentes. La estructura ha perdido parte de sus funciones principales de contención. Quiero que entiendas el peso de esto. No significa que haya radiación escapando. No significa que Europa esté en peligro hoy, pero sí significa que el escudo que debía mantener aislado al reactor 4 durante un siglo ya no es tan perfecto como antes. Y cuando el reactor más famoso y más peligroso del planeta deja de estar perfectamente contenido, el mundo se detiene a escuchar. Los especialistas siguieron avanzando por los corredores interiores del arca. Las marcas que dejó el fuego eran visibles: zonas ennegrecidas, aislamiento térmico derretido en puntos concretos, paneles metálicos que parecían haber sufrido un golpe desde dentro. La explosión externa había sido pequeña, pero el efecto térmico interno había actuado como un golpe invisible. El problema no era el fuego. El problema era lo que el fuego había provocado. Si las juntas internas se debilitaron, podría entrar humedad. Si entra humedad, podría formarse corrosión. Si aparece corrosión, las barreras internas podrían perder hermeticidad. Si se pierde hermeticidad, el polvo radiactivo podría empezar a moverse dentro del arca. Y si ese polvo encuentra un camino hacia zonas menos protegidas, la contención deja de ser absoluta. Ese es el verdadero temor. No un desastre inmediato, no una explosión, sino un deterioro progresivo, silencioso, que podría avanzar día a día sin que nadie lo note, hasta que el equilibrio se rompa. Los inspectores lo sabían, y tú también puedes sentirlo ahora conmigo. No se trata de lo que ha pasado. Se trata de lo que podría empezar a pasar si no se actúa rápido. Los técnicos siguieron tomando mediciones. Cada dato que registraban confirmaba lo mismo. El arca está en pie, sí, pero está herida. Y una estructura que fue diseñada para ser inmutable no debería tener heridas. Cuando terminaron, el silencio fue más pesado que el informe. Habían confirmado que la radiación no estaba escapando, pero también habían confirmado algo igual de inquietante: el escudo que debía garantizar un siglo de seguridad ahora depende de decisiones urgentes. Y lo más incómodo de aceptar es esto: Chernóbil no está fuera de control, pero tampoco está completamente bajo control. Y por primera vez desde 2019, esa frase vuelve a tener significado. Ahora entiendes por qué este ataque no es solo un evento aislado, es un punto de inflexión. Porque el reactor 4 sigue ahí, esperando. Y ahora que su jaula ha sido dañada, la pregunta ya no es ¿qué pasó ayer?, sino ¿qué podría pasar mañana? A estas alturas ya sabes que el ataque no destruyó el arca, no derrumbó estructuras, no liberó radiación, no provocó una emergencia inmediata. Y eso puede hacer que mucha gente piense que, si todo está más o menos bien, entonces no hay nada de qué preocuparse. Pero tú y yo ya entendimos algo importante. En Chernóbil, el verdadero peligro nunca aparece de golpe. Aparece con tiempo. Aparece en los detalles. Aparece cuando dejas de mirar. Por eso quiero que te acerques conmigo un poco más, porque lo que viene ahora no es una predicción alarmista ni una exageración. Es una lectura técnica, real y necesaria de lo que podría ocurrir si el daño que vimos no se repara pronto. Imagina el interior del arca como un organismo que debe mantenerse estable para sobrevivir. Cada junta, cada panel, cada sensor forma parte de un equilibrio que, si se rompe, desencadena otros cambios en cadena. El impacto del 6 de diciembre no destruyó ese equilibrio, pero lo deformó. Y esa deformación abre 4 caminos posibles. El primero de ellos es sutil, casi invisible: el movimiento de partículas radiactivas dentro del arca. Allí dentro hay polvo extremadamente fino, restos del combustible fundido y grafito contaminado que llevan décadas inmóviles. Para que empiecen a moverse, no hace falta una explosión. Basta con una variación mínima de presión, una corriente de aire microscópica o una microfisura en un panel interno. Y eso es exactamente lo que el daño estructural podría provocar. No sería una fuga visible ni un riesgo inmediato para el exterior. Sería algo interno, lento, pero peligroso si no se controla, porque indica que la hermeticidad ya no es absoluta. Y en el reactor 4, la diferencia entre perfecto y casi perfecto no es pequeña, es enorme. El segundo camino es aún más traicionero: la infiltración de agua.
Quiero que imagines una gota de lluvia cayendo en el punto exacto donde el impacto debilitó la estructura. Una sola gota que se desliza por un panel, que entra por una grieta del tamaño de una moneda, que toca material contaminado y continúa hacia zonas donde no debería haber humedad. Esa gota, solo una, puede iniciar corrosión en zonas ya sensibles. Puede oxidar, deformar, comprometer piezas que fueron diseñadas para durar 100 años, siempre y cuando permanecieran intactas. Pero ya no lo están. Es así como empiezan los problemas en instalaciones nucleares, no con explosiones, sino con agua que se infiltra donde no debería. El tercer camino es el más inquietante a nivel técnico, el riesgo de nuevos puntos de ignición interna. El fuego del impacto, aunque controlado, alteró materiales aislantes y componentes térmicos que no deberían haber sido expuestos a tanto calor. Cuando un material cambia sus propiedades por un incendio, deja de comportarse como antes. Puede volverse más frágil, más inflamable o simplemente más impredecible. Un segundo aumento de temperatura, aunque sea mínimo, podría generar un nuevo foco de fuego. Y dentro del arca, un fuego no se propaga como en el exterior. Queda atrapado, presiona, deforma, calienta. No hace falta que sea grande, basta con que exista. Y el cuarto camino es quizá el más obvio, pero también el más peligroso de ignorar, que el arca vuelva a ser atacada. Si un dron logró impactar una vez, ¿qué impediría que lo intente de nuevo? La estructura ya no es la misma que antes del 6 de diciembre. Sus tolerancias son menores, sus puntos de fatiga mayores. Un segundo impacto, incluso pequeño, podría golpear un área debilitada y generar un daño mucho más grave que el primero. No hablamos de un derrumbe ni de un desastre instantáneo, pero sí de una progresión acelerada hacia el deterioro. Un deterioro que, si no se detiene, puede comprometer la contención a medio o largo plazo. Y ahora, quiero que entiendas esto conmigo. Ninguno de estos escenarios es inmediato. Ninguno implica explosiones, evacuaciones o humo saliendo de la cúpula. El verdadero peligro no es lo que pasa en un día, sino lo que puede pasar en 1000. Porque el mayor enemigo de Chernóbil, ahora mismo, no es Rusia, no es el dron, no es el impacto. Es el tiempo. El tiempo hace que la humedad avance, que la corrosión crezca, que las microfisuras respiren, que el polvo se desplace, que una estructura que fue perfecta deje de serlo poco a poco. Y por eso este capítulo importa tanto, porque no habla del ayer, ni siquiera del hoy. Habla del mañana. Chernóbil no está fuera de control. Está estable. Pero estable no significa seguro. Significa que la situación está a la espera de una decisión, de una reparación, de una intervención. Porque si algo nos enseñó 1986 es que la falta de acción es muchas veces el inicio del desastre. Y ahora lo sabes. El arca sigue en pie, sí, pero ya no es intocable. Y en el corazón de esa estructura, el reactor 4 sigue allí, esperando bajo metal y silencio, confiando en que esta vez tomemos las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde. Ahora que ya has visto lo que ocurrió dentro del arca, quiero que te quedes un momento conmigo en este punto de la historia. Porque aquí es donde todo cambia de dirección. No se trata solo de analizar el pasado o describir daños. Se trata de mirar hacia adelante y entender que por primera vez en décadas, el futuro de Chernóbil vuelve a depender de decisiones humanas, y no del paso del tiempo. Lo primero que tienes que saber es que la situación actual no es una emergencia. No hay una fuga radiactiva, no hay una nube tóxica, no hay un riesgo inmediato para la población. Pero eso no significa que la situación sea segura. Significa algo más delicado. La seguridad ya no está garantizada por sí sola. El arca sigue en pie, pero está herida. Y una estructura diseñada para ser perfecta durante 100 años no puede permitirse estar herida durante uno solo. Por eso, la pregunta que todos los expertos se hacen ahora es: ¿qué hacemos a partir de este momento? La respuesta es clara, pero no sencilla. Hay que reparar. No parchear, no improvisar. Reparar de verdad. Las zonas afectadas por el impacto deben ser selladas desde dentro y desde fuera. Las capas de aislamiento interno que se deformaron con el fuego deben reemplazarse. Cada panel metálico que sufrió estrés térmico debe evaluarse con tecnología de precisión. Aquí no basta con mirar. Aquí hay que actuar. Y además, hay una dimensión que no podemos ignorar: la política. Porque el ataque del 6 de diciembre no fue un accidente.
No fue un fallo técnico. Fue un dron ruso impactando contra la estructura que contiene el mayor desastre nuclear de la historia. Y eso, te lo digo con total claridad, no es un evento menor. Es un cruce de líneas que antes nadie se había atrevido a cruzar. Un recordatorio de que la guerra actual no distingue entre objetivos estratégicos y lugares que deberían permanecer fuera de cualquier conflicto. Chernóbil era, hasta ahora, un símbolo global de lo que ocurre cuando la humanidad pierde el control. Atacarlo es un mensaje inquietante. Y por eso, la respuesta ya no puede ser solo técnica, tiene que ser internacional. La construcción del nuevo arca de confinamiento fue uno de los mayores proyectos colaborativos del mundo. Más de 40 países aportaron fondos, tecnología y conocimiento. Hoy, esa cooperación debe volver a activarse. El arca no pertenece a un país, pertenece a todos. Su seguridad no es un asunto local, es un asunto continental, porque si algo falla en Chernóbil, no fallará solo para Ucrania. Fallará para todos. Pero no quiero que este capítulo te deje con miedo. Quiero que te deje con conciencia, con una comprensión clara de que lo que pasó en 1986 aún nos habla hoy, y que lo que ocurrió el 6 de diciembre no es un regreso al desastre, sino una advertencia a tiempo. La lección no es Chernóbil vuelve a ser peligroso. La lección es Chernóbil nunca dejó de necesitar atención. Miles de personas sacrificaron su vida para encerrar al reactor 4. Miles más trabajaron para construir el arca que debía protegerlo durante un siglo. Y ahora nosotros, como humanidad, tenemos la responsabilidad de mantener ese trabajo, reforzarlo y asegurarnos de que ninguna decisión política, ningún ataque, ninguna negligencia vuelva a ponernos al borde del riesgo. El reactor sigue ahí, bajo toneladas de acero, quieto, dormido, dependiente de lo que decidamos hacer a partir de ahora. Y esa es la verdad más potente de este documental. La historia de Chernóbil no se repite. Se mantiene viva cada vez que olvidamos lo que está en juego. Este capítulo no es un final. Es un recordatorio, un aviso entregado a tiempo, una última oportunidad de entender que el peligro no está solo en el pasado. También puede estar en el futuro, si lo dejamos crecer. Chernóbil no pide héroes, no pide sacrificios, solo pide algo mucho más simple, que no lo volvamos a ignorar.